Programa es presentado por Protecno, Caldi Café, Posada Amada Mía, 12 Donas, Black Rhino Black. Hola, buenas tardes, bienvenidos a Gaby Psicoeduca. Gracias por acompañarnos un lunes más. Quería realmente agradecerles a todos pues las visitas que tuvimos con el programa anterior, la cantidad de mensajes y preguntas que nos enviaron a las redes sociales, el interés que tuvieron sobre el tema que estuvimos conversando, esa importancia de la imagen que dan nuestros niños y adolescentes en las redes sociales, de que definitivamente es fundamental informarnos de eso en la actualidad. Aunado un poco al tema, como les informé la semana pasada, hoy continuamos por allí, hoy continuamos hablando sobre la imagen, hablando hasta qué punto debemos atender o no lo que nuestros niños y adolescentes requieren sobre su imagen, qué cambios se les pueden hacer, qué cambios se les deben hacer, cuándo sí y cuándo no. Antes de entrar en lleno en lo que vamos a conversar hoy, quiero recordarles el maravilloso equipo que trabaja aquí en TNO Radio. En la dirección general está Caroline Méndez, en la dirección de producción Brian Agros, en la ingeniería de sistema Antonio Calderón, la coordinación de operaciones está Roxibel Manterano y el control técnico nuestra Carmen Pájaro, y por supuesto siempre recordando a nuestro fundador, el señor Rafael Casela. Y paralelo a eso, por supuesto, la gente de Gaby Psicoeduca, que trabaja de la mano de TNO y de mi mano cada día. Está mi asistente general en todo esto, que es Juliana Serrano, y la productora del programa y mi community manager, Carla Rodríguez. Juntos realmente estamos creciendo mucho en nuestra comunidad y se lo agradecemos muchísimo. Como les comentaba, hoy va a ser un programa aunado un poco al de la semana pasada, tocando un tema bastante fundamental, un poco que crea un poco de controversia muchas veces. ¿Cuándo dar cambios físicos, hablando de cirugías, a niños y adolescentes, cuándo sí y cuándo no? Hoy nos va a acompañar un especialista, un doctor que nos va a responder todas esas preguntas. Él se llama Fedor Páez. A la vuelta le voy a comentar quién es, en qué trabaja y en qué nos viene a ayudar, a aportar, a informar hoy, aquí en Gaby Psicoeduca. Continuamos con todos ustedes en Gaby Psicoeduca. Como comentábamos en el corte anterior, hoy vamos a hablar con el doctor
Fedor Páez Delgado, y me van a permitir que lea esto porque realmente es importante y me gustaría que ustedes sepan quién nos está acompañando hoy. Él es cirujano general con posgrado en la Universidad de Cirugía Plástica en el Hospital Servidor Público Municipal de São Paulo, Brasil. Es premio por la Academia Nacional de Medicina, miembro de varias asociaciones y sociedades científicas, y entre ellas la Federación Latinoamericana de Cirugía, la Sociedad Internacional de Cirugía y la Sociedad Internacional de Cirugía Mamaria. Hoy tenemos la gran suerte que nos acompañe y vamos a sacarle toda esa información para los padres, para los representantes y para inclusive esos adolescentes que nos están escuchando, que esta información es muy valiosa. Gracias, doctor Fedor, por decir sí a nuestra invitación, por acompañarnos el día de hoy. Bienvenido a Gaby Psicoeduca. Gracias, Gaby, por la invitación, a tu equipo de producción. Además que me parece maravillosa esa presentación que hiciste, como sacaste la información que me vas a extraer. Bueno, sacaste una información que yo lo había olvidado. Me parece maravilloso. Me parece tan un chisme. Pero aquí estoy. Gracias por la invitación y vamos a ver en qué podemos ayudarte a aportar a todas aquellas inquietudes que hay, que me parece muy interesante el tema que pues se piensa tratar. Fedor, yo quiero comenzar esta conversación contigo para que nos expliques en qué punto y cuándo sí y cuándo no una cirugía plástica es viable para niños y adolescentes. ¿Cuándo podemos atender esos pedidos que quizás nos hacen ya a cierto punto los adolescentes lo están haciendo, y cuando un quirófano es si es viable, en qué casos y cuándo se debe decir no? Bueno, en principio siempre es importante mantener las pautas quirúrgicas a cada quien. Al fin y al cabo estamos hablando de una cirugía de importancia. Estas pautas no cambian entre el adulto y el joven, en todo caso, aunque vamos a tratar el tema exacto y puntual del adolescente o del niño. La cirugía plástica abarca la parte estética muy conocida, muy en boga, muy sabrosa, de las apariencias, del modelo, de los paradigmas y de la belleza como tal. Pero no podemos olvidar también que existe una parte de la cirugía plástica muy importante, que es la reconstructiva. Esta cirugía reconstructiva puede ser hecha en pacientes en personas, en individuos que han nacido con defectos, que han tenido lesiones, que han tenido quemaduras, que han tenido traumatismos, accidentes, de manera que esa parte reconstructiva pues siempre puede ser beneficiosa para ese paciente que lo va a necesitar. Ahora, entrando en el detalle de la cirugía estética al paciente niño, al paciente adolescente, es un poquito más complejo. Sabiendo en la complejidad que significa el adolescente como tal. Ahora fíjate, claro, en su etapa, ¿no? Tanto emocional, psicológica, como lo que necesita en ese momento real, porque muchas veces obviamente estoy segura por mi trabajo, que confunden, no tienen todas las herramientas porque no han llegado a ser adultos, para saber hasta dónde realmente quieren esos cambios en caso de hablar de cirugía y hasta dónde no. Y como bien nos acabas de comentar, existe una diferencia entre la cirugía estética y la cirugía reparadora, donde si hay una necesidad como nos das un ejemplo, una quemadura de un niño, eso es automático que se debería hacer, eso no hace falta mucha más explicación después de allá, pero quizás
pesa mucho que ese adolescente no está maduro y su parte psicológica y emocional no está totalmente clara en el paso que se da en el momento de un cambio físico. Bueno, fíjate tú, una cosa bien interesante que obviamente tú lo debes conocer por el campo que dominas. La diferencia que es muy pequeña, la diferencia que hay entre el término y el concepto de adolescencia y el concepto del adolescente como individuo como tal, que son cosas diferentes, y además la psicoformación del adolescente también varía en zonas geográficas, varía según la cultura, claro. Obviamente, a lo mejor a ti te educaron de una manera diferente que a mí, y hoy en día a nuestros jóvenes los estamos educando diferente. Estamos en una sociedad que evoluciona muy rápido, con una tecnología muy avanzada, muy rápida, que están rodeados de redes sociales, rodeados de modelos que no sé si son los modelos reales que deben tomarse. O por lo menos lo que sí podemos estar seguros es que quizás no es el momento adecuado para tomar ese tipo de decisiones, porque también es lícito después de llegar a ser adulto decir, bueno, yo quiero operarme la nariz porque esto no me convence, esto no me gusta y esto lo quiero cambiar. Pero cuando ya eres un niño o un adolescente, no sabes hasta qué punto es correcta ese cambio y es correcto ese quirófano y esa cirugía. Claro, por supuesto. Ahora, pero te iba a decir en un momento dado el detalle de la similitud para la cirugía tanto de adulto como un adolescente. Los riesgos. En toda cirugía debe saberse cuáles son las expectativas reales del paciente, adulto y adolescente. La anatomía del adulto es diferente a la anatomía del niño. Es posible que la anatomía del adolescente ya sea más avanzado, más grande, es diferente, ha cambiado, casi parece al adulto. Pero en las expectativas reales, en la formación de este individuo que está en crecimiento, porque no nos olvidemos que en el momento de la adolescencia es cuando comenzamos a tener relaciones sociales. Las relaciones sociales aumentan más en esta etapa. Nos juntamos con colegas del bachillerato, del colegio, asistimos a fiestas comunes, comenzamos a tener un tipo de relación diferente, y los modelos en quien nos fijamos pueden ser también diferentes. Claro, se va modificando a medida que vamos conociendo mundo, por eso en esa etapa vamos abriendo camino. Y por supuesto, como ustedes están viendo, esto es un tema muy interesante donde todavía nos queda mucha información que vamos a aprovechar a nuestro doctor Fedor Páez el día de hoy. Vamos a un corte comercial y volvemos en segundos con ustedes aquí en Gaby Psicoeduca. Continuamos Gaby Psicoeduca con el doctor Fedor Páez conversando sobre la cirugía plástica en niños y adolescentes. Y mi siguiente pregunta a él sería, cosa que me han preguntado muchísimas veces, me he preguntado yo misma y me han preguntado pacientes y padres y representantes. Si un padre, como bien se dice, representante de un menor de edad, quiere operar a su hijo o quiere complacer a su hijo en la operación que se quiere hacer, llámese operación porque me quiero cambiar la nariz, no me gusta el tabique que tengo, me quiero poner un implante mamario, quiero, no sé, modificarme las orejas, cambiarme los pómulos,
XX, etcétera. ¿Cuándo, doctor Fedor, es posible estos cambios? ¿Cuándo se recomiendan? ¿A partir de qué edad? ¿Podemos hablar de edad o no necesariamente? Me gustaría escuchar su opinión al respecto. Sí, bueno, existen unas edades en que se pueden realizar unas cirugías estéticas, e incluso reconstructivas en la parte estética. Okay. Siempre voy a repetir lo mismo. Hay que estar seguro de esa formación psicosocial de la persona y con expectativas reales, porque los adolescentes, repito, tienen en ese momento en que están, en que se han unido a grupos, tienen expectativas de pronto diferentes a otros. Yo no operaría a una persona que me diga, es que yo quiero tener la nariz de fulano de tal, o yo no quiero tener los implantes mamarios como los usa fulanita, mi amiguita, para ser aceptados en un grupo. Pero, en todo caso, sí hay unas edades recomendables para comenzar a hacer eventualmente un tipo de cirugía. Por ejemplo, la nariz. La nariz tiene una formación anatómica que se puede cumplir hasta los 14, 15 años, por ejemplo. No así las orejas, que son cirugías que se solicitan mucho. La otoplastia, que se utiliza en aquellas orejas que son orejas en habano, orejas de Dumbo, y sabes que en todo caso todas estas, digamos, esta silueta, esta imagen que tiene este individuo vaya a ser producto de un rechazo ante ese grupo social de su colegio o bullying. Entonces, que tenga realmente una expectativa real esta persona, que este adolescente me diga, wow, mira, yo no quiero, estas orejas me hacen sentir mal, o la nariz, yo tengo además un tema de un asunto de cornete, una malformación que necesita ser corregida perfectamente, hablando de esto. Pero hay otras cirugías que se solicitan, además, la reducción mamaria, reducción de los senos en aquellas niñas que tienen una hiperplasia mamaria, una gigantomastia, que son nada más que senos muy grandes, que sí pueden conllevar a tener algún problema también ortopédico, de posición, de molestias en la espalda. También se pueden realizar otros tipos de cirugía que están enmarcadas dentro de las que se pueden hacer dentro de la adolescencia en muchachos jóvenes masculinos, estamos hablando de la ginecomastia, que es el crecimiento de glándulas mamarias en el joven, que también produce un cierto rechazo, una censura, un muchacho que va a estar tímido, un muchacho que va a estar cohibido y va a estar apartado de su grupo. Son cirugías que se pueden hacer. Sin embargo, en la literatura todavía demandan, pacientes, quiero decir, que solicitan operarse de lipoescultura, o que solicitan como regalo, que ya te cuento algo adicional, como regalos de cirugía de bachillerato o de graduados de una cirugía de implante mamario. Que por cierto, hay muchos artículos que indican que esto realmente es un mito, porque no es mucho más de lo que uno cree que existan esas cirugías por los cuidados también éticos y legales. Paciente que se somete a una cirugía a más temprana edad, por ejemplo, de implante mamario, hay que recordar que a más temprano lapso en el tiempo, va a ser sometida a otra cirugía. Y no hay que olvidar algo, toda cirugía conlleva un riesgo, lo dije anteriormente, pero también, mira, van a tener complicaciones y eso hay que medirlo posteriormente. Claro, un quirófano siempre es un quirófano, de una u otra manera. ¿Cómo maneja un paciente esa complicación? Si ya los adultos son un poquito quisquillosos, imagínate un muchacho, una persona adolescente joven, una muchacha con dolores, con hematomas, con infecciones, con seromas, que son colecciones líquidas dentro de la parte quirúrgica. ¿Cómo sostenerse desde su nivel psicológico de formación? ¿Cómo sostenerse
ante una complicación que no logra cumplir sus expectativas. Claro, entonces, con todo esto debemos hacer como un pequeño resumen de información importante. Podemos recordar que es muy básico y tenemos que estar muy atentos como adultos a que la operación sea algo que realmente el paciente necesite. Por ejemplo, como bien nos dijo el doctor, unas orejas desproporcionadas, un tema de algo necesario físico, una quemadura, en un momento determinado, como bien nos informó, el cambio de su nariz, pero no es porque me quiero parecer a, no es porque quiero cambiarme y quiero ser como, sino como ente individual realmente se puede demostrar que le está afectando la parte social, psicológica de evolución a ese paciente en específico. Con esto y con muchísima más información, volvemos con ustedes en cuestión de segundos aquí en Gaby Psicoeduca con el doctor Fedor Páez. Continuamos conversando sobre la cirugía plástica y toda la información referente a este tema, tratándose de niños y adolescentes. Estábamos en el corte anterior, terminamos resumiendo un poco los puntos importantes a tener en cuenta para que los representantes tengan presente, que es, por supuesto, hay necesidades, hay temas donde la cirugía plástica es prácticamente automática, donde no hay duda de ellos. Luego sí hay momentos y etapas. Existe la parte, como lo hablábamos, de la seguridad de que sea algo, porque el niño, el adolescente, que normalmente son más adolescentes que niños en este tema, lo necesite por su parte psicológica y social, pero también va aunado a que esté formado físicamente, porque como nos dijo el doctor, la nariz tiene un tiempo para formarse y no vamos a operar como en mitad del camino, ¿no? Tenemos que esperar que esa formación termine para luego ver si realmente se debe o no se debe hacer esta operación. También eso, cuando hay chicas que desde muy jóvenes tienen muchísimo busto, muchísimos senos, y eso les afecta a su espalda, tienen dolores. Esas operaciones obviamente son muchísimo más viables y más hay menos vueltas que dar, ¿no? También nos comentó el doctor que paralelo a esto hay una parte legal. O sea, ahí no es solamente que el padre esté o los padres estén dispuestos a decir sí, quiero operar a mi hijo. Paralelo a eso está el doctor que lo vaya a hacer sabiendo la parte médica si conviene o no. Y también hay un acompañamiento de la ley, ¿no? Hasta dónde, porque a lo mejor los padres sin querer toman una decisión que no le va bien a su hijo. A lo mejor el médico llega a operar cuando no conviene a ese paciente, pero detrás hay una ley que también eso es importante aclarar. Y me gustaría comentar con el doctor qué le parece, qué información, porque aparte el doctor es padre, entonces también eso ayuda a que él tenga una información y un pensamiento y una formación sobre todo esto interesante. ¿Qué pasa, doctor Fedor, cuando una niña o un niño dice yo me quiero parecer a, porque resulta que fulanito es famoso y me encanta, porque puede ser la nariz o los pómulos o el seno o el busto de no sé, de cualquier actriz o persona
pública importante. ¿Qué hacemos en ese momento? ¿Se maneja la situación o es válido decir, bueno, está bien, te voy a hacer la nariz de Shakira, por ejemplo? Sí, tú sabes que es muy, muy gracioso. Tengo varias anécdotas con respecto a esto, ¿no? Quería darte un apoyo en lo siguiente. Sí, efectivamente, si un joven se va a operar, necesita el consentimiento de los padres, pero hay que estar muy pendiente de que no sea el padre el que quiera hacer la cirugía y entonces el joven no lo quiere hacer. Una decisión del padre. Bueno, en cuanto a las redes sociales, obviamente estamos todos enfocados en la actualidad, en las redes sociales, una u otra de las redes sociales que pues se puedan ustedes escoger. Hay un tema bien importante que ahora se está tomando en consideración como concepto que se llama el síndrome del selfie. Sí, en otros países se considera mucho. Yo quiero quedar como esta persona. De hecho, lo vemos con nuestros hijos, lo vemos con los amigos que se toman una foto, las modifican, las modelan y te la mandan a otro amigo para que vean, mira cómo estoy. Y wow, eso cambia bastante. Hay aplicaciones en los teléfonos que cambian todas estas cosas. Pero digamos el modelo, el prototipo, el paradigma, yo quiero parecerme a quién. Bueno, hay un tema muy gracioso ahorita con mi amigo Víctor Leija, que se quiere parecer a Brad Pitt y entonces todo el mundo dice él está totalmente convencido de que sí, lo paran en la calle, bueno, y entonces oí el otro día diciendo a Daniel Salco que se parece a George Clooney. Bueno, sí. No podemos hacer caso a esta situación donde venga un joven y me diga, no, yo quiero tener la nariz de sutano, etcétera, porque está tratando de buscar una similitud cuando no existe. Tú no puedes parecerte a otra persona. Hay una huella genética, un fenotipo que es completamente diferente. Es posible, graciosamente puedo decirle a un paciente, mira, tienes que volver a nacer si tú te quieres parecer a otra y con padres diferentes. Claro. Pero tú no puedes decir, para entrar en un grupo social como está sucediendo con los adolescentes, que para pertenecer al grupo de aquel yo quiero ahora tener una fuerza, quiero aparentar una forma diferente, quiero tener una nariz de prototipo, porque eso me va a lograr conquistar ese grupo, voy a pertenecer a ese grupo automáticamente. Yo quiero tener, mamá, yo quiero tener los senos como mi amiga. Va a lograr la aceptación como tal de esa sociedad. No, yo creo que todo tiene que tener su cuantificación, hay que tener los pasos bien firmes para decir cuándo conllevar una cirugía, porque todo puede estar dentro de su cabecita, sí. ¿Sabes? Por más adulta que pueda pensarse, eso se llama dismorfismo. Eso es lo que yo quería que usted me comentara, ¿qué era el dismorfismo y de qué se trata este tema? Que he escuchado, pero personalmente no lo tengo del todo claro. El prefijo dis, que quiere decir una perturbación, y el sufismo, el sufijo morfológico es la formación, la contextura, el fenotipo de una persona. Entonces, si existe un divorcio con tu morfología, con tu cuerpo, ya comenzamos y queremos imitar a otra persona, tenemos una perturbación, un disturbio de nuestra imagen concebida, y eso es lo que se llama dismorfismo. Entonces, yo quiero parecerme a Brad Pitt, o quiero parecerme a George Clooney, o yo me quiero parecer a Shakira. Entonces obviamente ahí hay un dismorfismo. No es imposible operar a alguien con una fotografía o una postal al lado diciendo yo me quiero operar, yo quiero ser así. Ese dismorfismo hay que tratarlo. Yo creo que eso es una persona que tiene una gran
influencia externa de estas redes sociales, de medios proyectados de estereotipos que no son los concebidos y que tienen que ser reforzados por sus padres. Claro, ahí es donde, eso es lo que iba a decir, ahí es donde tienen que estar muy alerta los padres para simplemente guiar y acompañar el proceso. Es normal, a todos nos pasó, seguramente al doctor Fedor también, a mí también. Yo veía actrices o cantantes o famosas que decían, ay, qué hermosa, qué bonita, me encanta el pelo de fulanita y los ojos de sultanita, pero yo seguía siendo María Gabriela Suárez y no quería, a pesar de que me gustara su cuerpo, sus ojos, su pelo o lo que fuese, tenía muy claro de que esa no era yo. Esa persona tenía sus cualidades y yo tenía las mías. Hoy en día, al verlos como más cerca, pensamos que podemos parecernos más o podemos lograr físicamente eso. Hay que estar muy atentos, señores, a la parte psicológica, que de eso vamos a hablar a la vuelta, el acompañamiento que necesitamos en este tema. Los esperamos en unos segundos aquí con ustedes en Gaby Psicoeduca. Continuamos con todos ustedes, como cada lunes, aquí en Gaby Psicoeduca. Siempre les digo, en publicidad continuamos hablando del tema y hay muchas cosas que queremos reforzar, informar. No nos olvidemos de esto, vamos a hablar tal cosa. Es de verdad muy interesante y yo siempre agradezco que los invitados se involucren en todo esto, porque la información que les quieren transmitir a ustedes siempre es muy valiosa. Aunado a esto, yo quisiera tocar con el doctor Fedor. Vamos a hacer la mezcla entre mi trabajo y su trabajo, ¿no? La parte emocional con la parte médica y estética física. Particularmente yo me sometí a una cirugía bariátrica y cuando yo se lo comenté al doctor Fedor cuando estuvimos en la reunión para este programa, a mí me llamó mucho la atención porque mi médico, entre las cosas que me pidió, los exámenes en laboratorios y todo eso, que fueron muchísimos, él me dijo, tienes que tener un seguimiento psicológico desde ya, con un psicólogo de mi entorno, o sea, de mi confianza. Él me dio un listado de psicólogos y yo tenía que cuadrar con alguno de ellos. Yo en ese momento, ya yo había pasado la mayoría de edad hace unos años y yo dije, pero ¿por qué un psicólogo si yo estoy totalmente segura de lo que estoy haciendo? Tengo ya más de 30 años en el momento que me operé y realmente en ese momento no lo entendía muy bien. Luego de pasar el proceso, lo entendí perfectamente, porque realmente hay muchos más cambios de lo que uno se llega a imaginar, porque es verdad que cambia físicamente y uno está relativamente preparado para eso porque es lo que estás buscando, pero hay cambios en la sociedad, hay cambios en la forma del trato hacia ti, hay cambios en lo que cuando tú ves el espejo, ¿no? Hay veces si tienes pues ciertas limitaciones físicas que no te disgustan, pues uno intenta como arroparse. Cuando ya esas limitaciones van pasando, uno se va desarropando. Entonces, yo recuerdo claramente, señores, que yo me sentaba con mi entorno y les decía, esto hay que llevarlo con calma porque yo no quiero salir un día con un traje de baño a la calle. Porque claro, yo cada vez estaba más segura de mí y me gustaba más lo que veía en el espejo de lo que me pasaba antes, que a mí me decían, Gabriela, saca un traje de baño a la calle, y yo salía sin ningún tipo de problema, porque ya hay otro tipo de seguridad. Entonces eso también hay que trabajarlo. Por eso hay que tener ese seguimiento psicológico. Ahora, cuando los cambios son, vamos a decir, un poquito menos
bruscos como es un cambio de una cirugía bariátrica que te cambia el cuerpo y la vida prácticamente entera, también es necesario un acompañamiento psicológico, doctor, y hasta qué punto eso es recomendable o no. Muy interesante, Gaby, porque es muy cierto lo que tú estás diciendo, ¿no? Estamos hablando de una cirugía, al fin y al cabo, como tal, como todo, con todas sus limitaciones y todos sus faltantes también. Hablaste de cirugía bariátrica, y fíjate esto, eso me hace recordar que en el año 2004, estando yo en un congreso en Valladolid, hablando de cirugía bariátrica, es cuando se comienza un movimiento que nosotros expusimos en su momento de la cirugía de remodelación corporal posterior a la bariátrica. Mira esto. El paciente obeso tiene ya un problema, ¿verdad? Sí. Esto lo que voy a contarte, lo podemos reflejar en las demás cirugías. Okay. El obeso ya tiene un problema psicológico, de afección, de rechazo, qué sé yo, sobre todo personal. Y en algún momento, una vez operado, llegó a olvidarse su estatus posterior. ¿Cómo? Aquella piel que colgaba, solamente con la intención de verse delgado detrás de la ropa. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que efectivamente hay consecuencias de una cirugía. Ya existen, y lo sabemos, ustedes, mamás, seguramente les han pasado, que hay cirugías que conllevan a una depresión posquirúrgica. Sí. Existe la depresión posparto, por ejemplo, o incluso en las damas que me pueden estar oyendo, aquellas que han sufrido de histerectomía, que es la retirada del útero, la matriz, y uno no piensa qué connotación está allí. ¿Qué hay detrás de eso? Caramba, es el órgano femenino que se ha extraído, casi una mutilación. Ahora, en el adolescente, ¿cuáles son las consecuencias reales que puede medir ese adolescente? Acuérdate que el adolescente es un arriesgado, ¿no? Tiene miedo a ser aceptado en la sociedad y aún tiene miedo a enfrentar el futuro porque no lo sabe dónde va a trabajar, qué va a hacer en su profesión, toda una cantidad de cosas que están allí, pero en el momento es arriesgado, se lanza por una ventana, se tira delante de un carro. Hombre, estoy exagerando, pero es una persona arriesgada. ¿Qué quiere decir eso? Que no mide las consecuencias. ¿Cuántos de nosotros aquí como padres no los hemos advertido en nuestros hijos, que son los más arriesgados, son fuertes, se sienten los poderosos y sin medir las consecuencias y los riesgos? Y las cirugías tienen exactamente eso, tienen consecuencias, tienen los riesgos y que deben ser acompañados siempre de una evaluación psicológica, perfecto, una evaluación psicopedagógica, una evaluación por parte del acompañamiento también adicional de los padres, una reunión con los padres, no solamente el hecho de que yo tenga su consentimiento firmado según las leyes. Hay países, por ejemplo, en Estados Unidos, ahorita acaba de salir, incluso estoy recordando de una ley en España, que a partir de los 18 años, aunque tengan consentimiento de los padres, está prohibido la cirugía estética. Entonces, todas estas son cosas que debemos tener una relación con un equipo de profesionales para llevarle seguridad psicosocial a ese paciente. Con esta información nos damos cuenta la importancia que siempre tiene la parte psicológica y emocional en nuestro proceso, desde el momento del nacimiento hasta el día que ya no tengamos más que estar en este plano. Siempre es importante atender nuestra parte emocional y psicológica. Aunado con este tipo de cirugías es muy necesaria esa unión. Volvemos en nada. Carmen ya me está haciendo señas que nos vayamos a publicidad. Vamos y venimos en un momentico. Estamos con ustedes.
Conéctate al poder de la radio visual. Conéctate a TNO Radio, una experiencia que te hace vibrar. Yo voy a hablar con la gente de TNO para que no haya publicidad en estos casos, porque aquí se hablan temas interesantísimos. Estábamos conversando, y voy a ser sincera con ustedes, en la publicidad, que yo quisiera conversar, obviamente, con el doctor y con todos ustedes, casos que vienen a mi consulta y vienen no de los padres, en este caso vienen de los adolescentes. Sabemos que en la parte de la adolescencia se va incrementando la personalidad, va saliendo realmente los gustos, hay gente más introvertida, extrovertida, hay gente que le gusta más los deportes o la música, va saliendo pues las habilidades, etcétera, ¿no? Todo eso se va como más incrementando en esa etapa. Hay niñas que les encanta un espejo. Hay niñas que le encanta peinarse, maquillarse, pintarse, ponerse una falda y andar con los tacones de la mamá, que eso es un clásico. Pero hay niñas que no. Hay niñas que le encanta estar con sus blue jeans, no se peinan, sí, claro, no es que van a andar como desarregladas, pero tampoco tienen esa fijación por espejo, por pinturas, por maquillaje, que es totalmente lícito y hay que respetarlo. Pero muchas veces viene la mamá, sobre todo suele ser la madre, cuando es: ay, vamos a peinarte como las princesas, vamos a maquillarte como fulanita, porque ¿te acuerdas de Menganita cuando la vimos el otro día en la fiesta? ¿Viste qué bonita se veía con la falda? Ahí donde estamos incitando, y tenemos que tener muchísimo cuidado porque lo hacemos desde el amor, ojo, y desde el desconocimiento. Estamos incitando al rechazo, y hay muchos adolescentes que se ven en esa confusión de decir: es que no me gusta, es que no me gusta maquillarme, ¿por qué lo tengo que hacer? Es que no me gusta ponerme clinejas, por ejemplo, o ponerme faldas, o ahorita las niñas se pueden comprar zapatos con tacón, y hay niñas que no les gusta, pero va incitado por los padres. Entonces, a ese punto también tenemos que escucharlos. Siempre les digo, señores, escuchemos a nuestros niños y a nuestros adolescentes, a saber hasta dónde somos nosotros y hasta dónde son ellos, hasta dónde podemos intentar inculcarle cosas para su bien y hasta dónde debemos respetar los límites. Porque no sé si al doctor le ha pasado que llega un representante, un padre, y diga: es que yo quiero que mi hija se opere porque no me gusta la nariz que tiene, por ejemplo. Bueno, fíjate, Gaby, qué interesante, porque estoy recibiendo un mensaje en este momento. Imagino que debe ser una joven que me dice: doctor, ¿cómo hacer cuando mi mamá es la que quiere que yo me opere? Ay, qué interesante justo, esto, ¿no? Bueno, fíjate esto, pacientes, bueno, hay que atender siempre, yo creo que a cualquier adolescente hay que atenderlo en unión de los padres, y hay que estudiar bien el caso con los padres sentados al frente de uno. Hay que oír directamente y lo que hay detrás de las palabras del adolescente como paciente, y hay que oír también lo que están diciendo los padres y sus deseos como tal, para no crear falsas expectativas, dependiendo del tipo de cirugía que se va a manejar allí, o que el tipo de cirugía que se va a realizar. Yo creo que es importantísimo lo que tú acabas de mencionar, obviamente, el tema de los deseos que deben ser muy sopesados. Que hay que trabajar
trabajar mucho hay que eso. trabajar la madurez. Por eso en algún momento comentamos que eso también depende de la ubicuidad, de la geografía, cómo fuimos educados y culturalmente, ¿sabes? Porque de repente en un grupo pues, de familiar hay toda unas líneas que se cumplen, unas pautas que se cumplen con una formación educativa, pues o estricta, digamos que hay formación, hay educación moral, etcétera y tal, y hay otras donde básicamente pues lo vemos todos los días y hay ausencia de las personas que pueden apoyar a ese joven. Entonces yo creo que sí, significativamente siempre tiene que haber un grupo de apoyo psicológico y en combinación con padres y el paciente como tal. Es importante que tengamos en cuenta esta información, es muy relevante y válido que vayan en este caso, puedan contactar con el doctor y decirle, miren, mi niño tiene 17, mi hija tiene 18, 17 años y quieren hacerse este tipo de operaciones, que tengan presente que esta parte psicológica hay que tenerla bien atada, hay que trabajar porque puede ir mucho más allá. No es simplemente el que me pintó el pelo de verde y si no me gusta, luego me cambio el color o el pelo al final termina creciendo o me pinto las uñas de un color u otro. Son cambios que van mucho más y que las consecuencias pueden ser peores, como se dice, el remedio que la enfermedad. Entonces tenemos que tener atentos. Tenemos que tener la información pertinente y trabajar con los expertos del tema y dejarnos informar y llevar. Que sean los cirujanos y los psicólogos los que nos informen cómo hacer las cosas, en qué momento, cuándo sí y cuándo no. Ese es el trabajo que debemos tener nosotros los representantes con nuestros niños. Escucharlos, atenderlos, pero siempre con una información referente al tema importante. Vamos al último corte, a penúltimo corte. No, Carmen, no, seguimos. Podemos continuar. Sí, vieron, yo les dije en el corte pasado que yo no quería publicidad y Carmen me dijo que no. Doctor, es importante que la gente que nos esté escuchando tenga claro que esto va más allá, que no simplemente me operé, salir de la operación y ya, porque señores, sí afecta mucho. Yo recuerdo que yo les puedo decir que yo le comentaba a mi psicóloga en ese momento y a mi cirujano que yo era la misma Gabriela, pero el mundo me veía diferente. Y yo a veces no sabía lidiar con eso. Y tuve que aprender a lidiar muchas veces con ese mundo y esa sociedad que me veía diferente. Señores, y ya tenía más de 30 años. Entonces, wow, cuando ya es muchísimo menos la edad, las consecuencias a largo plazo pueden ser importantes. Sí, ciertamente, las consecuencias quirúrgicas, como lo decíamos anteriormente, hay complicaciones que son muy difíciles de manejar, de afección psicológica, donde el cirujano debe acompañar todo el tiempo al paciente. Imagínate tú en algún momento donde el paciente pueda tener una complicación y el cirujano está alejado. Mira, los vemos todos, hay programas de cirugía plástica en otras culturas, en otros lados, en televisión, donde de repente hay unos fenómenos estéticos, de resultados estéticos que son terribles de conllevar. En Estados Unidos hay situaciones donde se limitan las cirugías y luego tienen que pasar a la frontera más allá del Río Grande, de Jalisco. O sea, hay que sopesar exactamente eso, porque la constitución psicológica del individuo debe estar muy bien formada. ¿Cuáles son las expectativas de esa persona? Ahí está. ¿Cuáles son realmente sus expectativas, su etapa, su acompañamiento psicológico? Los papás deben tener eso muy presente, esos representantes, escucharlos siempre, entender en la sociedad donde vivimos que cada vez es más normal
querer estar, ser y parecernos a, pero tenemos que seguir insistiendo en que somos únicos, somos especiales y que sí, a veces necesitamos pasar por un quirófano para hacernos ciertos cambios, pero hay que terminar de desarrollarnos, hay que tener el acompañamiento psicológico y hay que estudiar cada caso con los especialistas necesarios. Yo agradezco muchísimo al doctor Fedor por estar aquí hoy con nosotros. Esperemos que pronto lo volvamos a poder tener en nuestro programa de Gaby Psicoeduca. Gracias por su compañía, gracias por su información, doctor. Bueno, muchas gracias a ti por la invitación, lo disfruté muchísimo. Yo creo que esto es un tema muy importante que muy pocas veces se tocan y creo que hoy tocamos muchos puntos álgidos y te repito, y a tu equipo y a tu producción, gracias por la invitación. Estaré pendiente de la próxima invitación con mucho placer. Ustedes tienen las redes sociales del doctor en caso de querer contactarlo y por supuesto en Gaby Psicoeduca también cualquier información que deseen de él, le damos sus contactos al momento que lo necesiten. El programa que viene vamos a trabajar o a conversar con una colega, con una psicopedagoga, pero ella se está especializando en un juego tecnológico que ayuda en el proceso de lectura de los niños de primer grado hasta tercer grado de primaria. Es una tecnología nueva, es una metodología que está llegando a Venezuela donde ayuda muchísimo y se va a unir el juego con la educación más el internet, que es lo que actualmente le gusta a los niños para su aprendizaje. Ella se llama Erika Álvarez y va a estar con nosotros el próximo lunes explicándonos todo este nuevo método de aprendizaje para la lectura. Gracias por estar con nosotros. Estamos atentos a sus comentarios, a sus preguntas y a todas las sugerencias en nuestro programa de Gaby Psicoeduca. Este programa fue presentado por Protecno, Caldi Café, Posada Amada Mía, 12 Donas, Black Rhino Black. Conéctate al poder de la radio visual. Conéctate a TNO Radio, una experiencia que te hace vibrar.